Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amado amigo del Evangelio, lave sus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es de campo, si usted alguna vez fue al río y usted alguna vez vio a alguna persona lavar en el río y vio que ese trapo estaba tan sucio, tan negro que usted hasta se espantó, imagínense cómo no estarán nuestros pecados, hermanos, amigos del Evangelio, de sucios. ¿Cuánto jabón no le tiene que usted aplicar? ¿Cuánta fuerza para que pueda salir toda esa suciedad? Dice la palabra de Dios, haciendo una comparación con esto de lavar en el río. Dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Él vino a quitar el pecado del mundo, pero para aquel que se arrepiente, para aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Y es bien sencillo, para usted que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para usted puede decir que sí, pero mire, predicar esto en el pueblo de Israel en aquella época, donde les habían dicho a los israelitas, Jehová Dios es uno, solamente uno, y de repente que llegara usted y le dijera, no, pues Jehová Dios tiene un hijo. Me imagino, se quedaron todos asustados. Ahora, para usted tal vez eso suena sencillo. Sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios, pero póngase a pensar en aquella época. Era una nueva doctrina, era algo que estaba resurgiendo, algo nuevo, algo que chocaba con lo que ellos siempre habían aprendido. Era difícil para el apóstol Pedro predicar el Evangelio para el pueblo israelita, y les tenía que explicar que Jehová Dios es uno y seguía siendo uno, dividido en Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenía que ver la manifestación del Espíritu Santo cuando ocurrió el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre hablando en el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, bajando a las aguas del bautismo. La manifestación de las tres divinas personas en uno solo. Entonces, hablar de esto a ese pueblo judío era bastante difícil, porque Jehová Dios uno solo es. Y a esto se enfrentó el apóstol Pedro aquí, hermanos, para predicar ese evangelio. Para usted y para mí las cosas ya son un poquito más suaves, más fáciles cuando predicamos el evangelio, porque nosotros ya sabemos y sí creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo en un solo Dios, porque no somos politeístas, sino monoteístas, un solo Dios. Pero predicar esto en aquella época era bastante difícil al apóstol Pedro. Tenemos en la carta de primera epístola de Pedro, era una epístola dirigida a los expatriados. Sé que los habían sacado de Israel, yo no sé si iban esclavos, no sé por qué los expatriaron, pero dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que a todos ellos el apóstol Pedro, estas personas eran judías, pero vivían en esas ciudades porque los habían expatriado. Y la carta del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, va dirigida a ellos, a pueblo israelita fuera de Israel. Fíjese, hasta de eso se encargó el apóstol Pedro, y aquí les explicaba a qué nos había llamado Dios. Les explicaba cuál era nuestra esperanza viva. Entonces había un choque entre el pueblo de Israel con lo que habían aprendido antes y venían ahora a aprender. Y acá el apóstol Pedro les da la explicación de una esperanza viva. Acá, hermano, es donde choca el asunto. Le dice, mire, la resurrección de los muertos va a ocurrir, porque Cristo Jesús fue el primero que resucitó entre los muertos. ¿Y cuándo habían visto los judíos resucitar muertos? ¿Cuándo tenían ellos esa esperanza? No la tenían. Igual que tal vez el día de hoy usted, amigo del Evangelio,
no la tiene. No la tiene esa esperanza porque no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y esa esperanza viva, el apóstol Pablo nos la predica acá, nos la explica, y no a nosotros, sino a estas personas expatriadas en Capadocia, Asia, Bitinia, Galacia y el Ponto. Hasta allá fue la carta para dar una explicación de cuál era nuestra esperanza viva. Y la mayor esperanza que un ser humano puede tener es la vida eterna. Todo el mundo anda buscando la fuente de la juventud, todo el mundo anda buscando cómo no morirse, por eso vamos a los hospitales a que nos chequee el médico, estamos en constantes tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos una esperanza viva, una esperanza que nos diga, no, morirá tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, esa van con el Señor, y ese cuerpo que tú tienes un día va a resucitar, un día el alma y tu espíritu regresarán allí a tu cuerpo y resucitarás entre los muertos. ¿Sabes por qué? Porque así mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esa, amados amigos del Evangelio, es la mayor esperanza que un ser humano pueda tener, el tener la vida eterna. Y de esa esperanza viva está hablando acá el apóstol Pablo. Yo no sé, cuando estas personas expatriadas recibieron la carta, no sé qué habrá pasado por sus mentes. Se habrán quedado con los ojos bien abiertos, la boca abierta. ¿Qué? Tenemos resurrección de los muertos, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede serlo? Y el apóstol Pedro se dedica a explicarles esa esperanza viva que tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús. Tal vez usted está en un convaleciente, tal vez usted está en un hospital y usted necesita que alguien le recuerde que hay una esperanza viva, que alguien le recuerde que Dios ha dado promesas, la promesa de una vida eterna, aún después de la muerte. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará entre los muertos, o me levantará entre los muertos. Fíjese, Job ya tenía esa esperanza, igual la esperanza que tenemos nosotros los creyentes de resucitar, de que el Señor Jesucristo vendrá a la altura de las nubes y nos llevará juntamente con Él. Y esto puede ser una locura, y puede ser una locura para usted que está enfermo, y usted se puede estar riendo ahí, qué esperanza la que esta gente tiene. Pero nosotros lo creemos a través de la fe, y eso nos da paz, nos da tranquilidad de saber que hay una esperanza viva. Y esa esperanza viva es la resurrección de los muertos, Cristo viniendo por su iglesia a la altura de las nubes. Y dice acá la primera epístola de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese cómo un muerto resucitado nos da una esperanza viva. Como que usted se queda, ¿qué fue lo que dijo? Eso, que Cristo Jesús murió, pero que resucitó. Y porque Él resucitó y venció a la muerte, nosotros creemos que también nosotros resucitaremos en el día postrero. Y esa es la locura del Evangelio. Pero es una esperanza viva para nosotros los creyentes. Cuando un ser querido de nosotros parte a la presencia del Señor, nosotros nos agarramos de esa promesa. Nosotros sabemos que ellos resucitarán, que están allá con Dios Padre, que Dios llevó sus almas, sus espíritus, que están con Él en el paraíso, como le dijo el Señor Jesucristo al ladrón en esa cruz donde el ladrón también estaba muriendo, y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa esperanza, hermanos, amigos del Evangelio, a nosotros nos da tranquilidad. Hay muchas personas que mueren sus familiares y esas personas quedan deshechas, quedan en completa depresión, no quieren saber nada de la vida, nada de nada. Están mal porque no tienen la esperanza viva. La esperanza viva de que Cristo Jesús los ha llevado a la patria celestial, los ha llevado al paraíso, que están bien. Esa esperanza es una esperanza viva para cada uno de nosotros, los creyentes, y eso nos hace estar tranquilos, perseverar hasta llegar al día final,
Entonces para usted le queremos transmitir también esa esperanza, para que usted no se desenvuelva en la depresión, en la ansiedad de qué es lo que estará pasando, a dónde fue el alma, el espíritu de esta persona, murió y ahí nada más, ahí quedó. No, la palabra de Dios a nosotros nos enseña completamente diferente. Y esa esperanza viva está dentro de nuestros corazones para que nosotros podamos seguir adelante. Dice, nos hizo renacer. Usted tiene que renacer. Le dijeron a Nicodemo, es necesario que renazcas, tendrás que renacer. Y el otro se preguntó, ¿cómo puedo yo así de grandote volver a entrar en el vientre de mi madre? Imposible. Renacer en el espíritu de una vida renovada, de una vida de fe, a través de las promesas de la resurrección de los muertos, de la patria celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez ahorita para usted eso no signifique nada, y usted diga, eso no significa nada. Pero ¿sabe? Esto va a tener mucho peso a la hora que usted se encuentre con nuestro Dios. Y ahí va a ser el trabajo del creyente el que va a salir a la luz, porque seremos juzgados, los muertos serán juzgados por sus obras, dice, por lo que había en el libro, dice el libro de Apocalipsis. Usted necesita un Salvador, y ese Salvador solamente puede ser nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro se preocupó por contárselo, comunicárselo a estas personas expatriadas. No quería que ellos se quedaran sin saber lo que estaba pasando, y dijo, no, les tengo que escribir, les tengo que informar. Haga de cuenta como que les tengo que mandar un correo electrónico y avisarles, les tengo que mandar un mensaje de texto, o lo voy a publicar en Facebook o Instagram o en TikTok para que todos se enteren. El evangelio necesita ser predicado así, que todos se enteren que tenemos una esperanza viva, la resurrección de los muertos. Y dice que más aún, dijo el apóstol Pedro, nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, porque él sabía de que dirían estas personas, bueno, pero si nos morimos, este cuerpo se pudre. ¿Cómo me estás hablando de una nueva esperanza de resurrección, de vida eterna? Y el apóstol acá, Pedro, les dice, para una herencia incorruptible, sé que no se pudre, el cuerpo no se va a podrir más. Y dice, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esa es la palabra clave, la fe. La fe, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa fe nos mantiene, nos sostiene sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Si Él resucitó, Él conoce el camino, Él sabe cómo hacer para que nosotros también resucitemos. Él sabe cómo hacer que nosotros también tengamos vida eterna. ¿Por qué razón? Él ya recorrió ese camino. Él ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él sabe cómo. Si usted dice, todo el mundo necesita una guía para cruzar la frontera, Estados Unidos, México, usted también necesita una guía para cruzar la frontera, tierra, cielo, para el encuentro con su Dios. Y esa guía solo es nuestro Señor Jesucristo, que le dice hoy, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y solamente usted conoce qué tan rojos son sus pecados. Solamente usted. Pero el día de hoy usted puede lavar esos pecados en la sangre de Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Saboréelo. Gústelo. Vea que esto es real. Vea que la manifestación del Espíritu Santo entra a su vida cuando usted cree en Cristo Jesús como su Salvador. Usted es bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en usted al momento que usted cree en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor aún está invitando a las bodas del Cordero. Aún lo está invitando a usted a que se siente en aquellas mesas tan elegantes, las bodas del Cordero. El Rey de Reyes, el Hacedor del mundo, le está extendiendo la invitación. Crea en Cristo Jesús como su Salvador, no se arrepentirá. Ponga atención a esto.
Y usted dirá, pero ¿y qué tal si no es cierto? Y yo le pregunto a usted, ¿y qué tal si? Mire todo lo que usted va a perder. Le invitamos a que usted crea en Cristo Jesús como su Salvador en este día. No se arrepentirá. Esto concluye la sección de Génesis y Migración Celestial, y nos vamos a ir volando hasta Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener este programa al aire, y trabajamos en sus taxes y sus casos migratorios. De eso sostenemos la predicación del Evangelio. Así es que no se vaya, regresamos con Génesis y Migración Terrenal. Volvemos.